Escuchamos, hola gente, vamos a aparecer, ahí estamos. ¿Nos Estamos, vemos? estamos. Según ya estamos, pero siempre yo tengo como esto más rápido que el resto y no sé por qué el resto no, entonces voy a verlo acá. Estamos. Ahora sí, es ¿Nos ve oficial. la gente? Sí, creo que sí. ¿Nos ve la gente? ¿Se escucha bien? Un, dos, tres, ¡Está probando. Lucía Acevedo! Me encanta Lucía Acevedo, Me favorita. encanta. Hola, Lucy. ¿Qué Dice que podemos nos decir? escuchamos bien. No nos han dicho nada si nos escuchamos bien o como la mierda. Igual espero como que esté, yo nos veo por lo menos. La Malvita nos dice Ya, hola. sí, se escucha bien. ¿Sí? Así que Súper. maravilloso. Y si pongo esto de fondo, ¿escuchan la musiquita? Necesito ahí saber si está muy fuerte, porque estamos frenando miles de cosas al mismo tiempo, perdónennos, como ha sido una locura. Oh, paré la música, dejé la cagada. No sé qué hice. Estamos. Nos estamos conectando. Ahí sí. Y le bajé el volumen, debería estar todo bien. Dice sí, perfecto, yes, yes. Oye, que lento está funcionando mi teléfono. No sé por qué. Oh, Dios mío. Parece que todo está funcionando bien en todo caso. Sí, está todo. Nada. Sí, eso es lo que entiendo. Dice la gente sí, bien. Oye, cachen, les voy a contar yo mientras como este detalle muy ridículo de mi vida, que fui hoy día al veterinario a llevar a los gatos. La luna está viendo para abajo. Entonces Perdón, como que estoy corrí contigo. para llegar al programa, weón. Ando así como literal corrí. Dice Lucía Acevedo que está bien la música. Gracias Lucía, qué bacán. Ya, pues no hay nadie ¿Ya? mirándonos. Está como Lucía Acevedo y nadie. No, pero de a poquitito. Oye, escucho como... Sí, una sirena que hay acá en mi Ah, ya, casa, ya, ya. perdón. Como de haber pasado alguien. Llegó la Belu Belu, bien Belu Belu. Ya, bacán. Ya, pues, Magda estamos también acá. está con Ay, nosotros. Y mira, Rodrigo Magda Avilés. Rubén. Rodrigo Rodrigo Avilés está con Avilés. nosotros. ¡Qué famosos! Nos escucha Rodrigo Avilés, estamos en otro nivel de fama. Te da mucha vergüenza, Luniru. Es que estábamos recién hablando por teléfono, esa es la verdad. Y le dije como, weón, tienes que vernos ahora ya. Voy a un programa de televisión. Voy ahora a salir en vivo en un programa de televisión. Más famoso de esta pandemia. Me encanta. Ya, El maravilloso. programa más famoso entre matraces y pipetas. Nunca hemos hablado de por qué le pusimos ese nombre absurdo. Oye, voy a echarle agua a mi vaso, no es que haga pipí. Para que no crean que haga pipí, es cierto. Habíamos pensado otros nombres, esa es la verdad. Como contaminación cruzada. Como contaminación cruzada, como llamada de emergencia baby, pero todos eran súper malos, ¿verdad? Contaminación cruzada a mí me gustaba, pero era como muy de la barra, ¿no? Como de los cruzados. Sí, verdad. Verdad. Ahí más gente. Hecho. Y no. Dice, Rodrigo Avilés dice hecho. Me Bien. encanta. Lo hice. Ya, maravilloso. Cuenta qué vamos a hablar hoy día. Ya, hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Hoy día vamos a hablar un poquito de desarrollo científico. Eso es lo que hemos decidido para el programa de hoy. Y temas como que tienen que ver, por supuesto, vacunas. ¿Cuál es la historia de las vacunas? Si queremos o no queremos a las vacunas. ¿Por qué quererlas o no quererlas? Vamos a hablar un poquito igual, pero en términos generales, de movimiento antivacunas también dentro de eso. Muy generales. Bueno. Sí, muy generales. Un poquito de antibióticos que ha salido igual, consecuencias con el abuso de antibióticos. Vamos a hablar un poquito de higiene de manos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de higiene de manos. Y algunas preguntas igual que siempre van saliendo, como si la mascarilla sirve, si es que la hiervo o no la hiervo y cosas así. Sí, de hecho, gente, por favor, como si tienen preguntas, vayan mandando todo. Yo sé que algunos mandaron ahí por pandemias, así que de hecho los voy a revisar mientras para ver si hay algo que tenga ahí que sume o que de repente sea por otra cosa. No, pues no. La gracia es también un poco conversar, ¿cachai? Sí, es verdad. Hoy habíamos prometido un invitado para el día de hoy. Oye, no, dijimos que quizás. Ah, quizás. Pero el invitado pero quizás viene la otra semana, sí. Sí, eso sí. Es altamente probable que lo logremos la otra semana. Oye, quiero decirles que nos llegó una pregunta que te va a encantar. ¿Cuándo el virus se va a volver buena persona? Me encanta.
ustedes ahora que sabemos que los viruses no viven, ¿el virus se puede volver buena persona? Considerando que las personas somos humanos que vivimos. Como, más allá de la bondad o no la bondad. Es verdad, bueno. Considerando que utilizan la maquinaria metabólica de una célula viva, porque no están vivos, ¿puede volverse buena persona? No. Oye, quiero decir que me parece una buena pregunta y me pregunto qué diría como Heidegger de esta pregunta, como un filósofo así. Mierda, pero ahí necesitamos o 3 invitados para este programa. No, nosotros no vamos a resolver esa pregunta. Pero bueno, esa es la única pregunta que llegó extra, así que vamos con las de la pauta nomás. Pero ya, maravilloso. Tengo preguntas en pauta. Sí, eso también nos pueden ir mandando temas. Se nos habían ocurrido algunos que podían ser como interesantes, que tenían que ver con, bueno, ustedes nos dicen son interesantes, en verdad es una mierda, pero por ejemplo, como los típicos como tips de bellezas o en verdad como comportamientos relacionados como a la belleza hegemónica, evidentemente. Como cosmética. Como cosmética, depilación y weas así, en realidad como que contravienen como lo que nosotros podríamos hacer por nuestro propio cuerpo. Claro, como en el fondo un poco contraponer salud y belleza de alguna manera. Exacto, sí. La belleza hegemónica capitalista, sí, por lo demás. Sí. Así que nos pueden ir diciendo temas y nosotros felices vamos preparándolo y buscando algunas cositas que de repente pueden ser... También está anotado como en la agenda transgénicos y demás. Sí. Pero eso sí, es verdad. Como vayan colaborando. De hecho, estamos tratando de gestionar, porque aquí claramente ninguno de los dos tiene experticia en animales. Pero si nos va bien, quizá haga un capítulo así como coronavirus, enfermedades varias y animalirus. Sí, es verdad. Sería bacán. Además que yo hoy día llegué a mis animales al veterinario y la veterinaria estaba así toda como poseída con mascarilla, guantes. Tenía el teclado del computador como con alusa. Fuerte igual lo encuentro. Bueno, ya, pero es que está tomando todas las medidas de precaución por... De hecho, cuando llegaba y tenías que lavarte los pies, como para ingresar. Los pies. Sí, te los tenían que limpiar, había como un recipiente que tú pisabas y con la agua y después te los secabas como en un trapero. Raro. ¿Te a pata pelada? No, pero limpiabas tus zapatos, ¿cachai? Brígido. ¿Metís la zapatilla al agua? Sí, no, rarísimo, no entiendo. Oye, no sé si alguien comentó algo porque yo me había... Oye, nos está siguiendo alguien que se llama Pies Descalzos, como Shakira. Ay, maravilloso. Shakira, ¿eres tú? Ya me encanta. Oye, ya, entonces vamos a partir por unos temas generales que nos parecían interesantes de reflexionar. Recuerden que siempre vamos conversando el porqué de este programa, que no solamente es porque estamos encerrados y encerradas, un poco aburridos en nuestra casa, porque tenemos mucho trabajo, sino porque creemos que precisamente ha sido el como cercenan nuestros conocimientos y el no derecho a la ciencia que tenemos hoy día, lo que muchas veces nos hace entender cuestiones que están derechamente erradas o que las comprendemos parcialmente o que realizamos comportamientos sin comprenderlos. Entonces, por eso hemos querido hacer este programa. Muy básico como de alfabetización científica, pero que a nosotros nos gusta más decirle como el derecho a la ciencia, el derecho al conocimiento, y por eso también explicar algunas cosas en términos generales, muy generales, porque nos damos cuenta como en nuestras conversaciones familiares o con nuestras amigues en general, son cuestiones que no se manejan y por ende también aumentan como la angustia o la ansiedad o simplemente como creer todas las cadenas que nos llegan y no saber en realidad cómo relacionarse con el propio cuerpo a propósito de esta crisis sanitaria y esta pandemia. Uh-huh. Así que por todo lo que anotaste en nuestra pauta. Yo le dije que soy veterinario, entonces no leí todo. Yo sé igual harto de vacunas porque en mi época yo quería hacer vacunas. Vacunas de segunda generación. Recordémoslo. ¿Y por qué no quiso serlo a nuestros seguidores de siempre? Porque lo dijo. Oye, visible donde puede entrar. Oye, hay caleta de gente como hablando de cosas acá abajo. Mi programa favorito dice Nacho no cacho, Pies Descalzos se rió, agüita con cloro. Oye, agüita con cloro es un comentario, no es que hay alguien que se llama agüita con cloro, me hubiese gustado. Bueno, no lo fui por los animalirus, como porque uno quería trabajar como en inmunología y para eso
vacunas, remedios y weá, como el desarrollo científico, y uno tiene que probar en animalirus, po. Es súper satánico igual encuentro. Como que es difícil esa parte como ética. Podríamos hablar en un capítulo como de ética desde la salud, desde la ciencia en general. Sí, estaría bueno, estaría re bueno. De hecho, bueno, cuando veamos vacunas, vamos a ver cómo, bueno, cuando parte como esta weá, desde como, desde como lo más formal en realidad respecto a la ciencia, pero también lo previo que había, y claro, y la weá en verdad como que se metían con personas nomás, digo, voy a probar esta weá, a ver si resulta. Sí, brígido. El re brígido, pues, y claro, y hoy día también es como que la ciencia igual tiene las manos manchadas con sangre, tanto como con seres humanos, pero también con el otro día no me acuerdo qué conmemoración había, era como el día de algo, como hoy era como de algo, filo, no me puedo acordar bien en verdad, pero onda, era un desarrollo científico que también se desarrolló gracias como al nazismo y los campos de concentración, po. Y como que la gente se tiraba ese speech, qué cuático en verdad. Qué brígido. Sí, bueno, a propósito de eso, que la idea era poder conversar ahora sobre el desarrollo científico, pero en términos generales, en realidad, porque como vamos a hablar de vacunas, entra como dentro de ese marco. Y porque probablemente la gente pregunte por antibiótico entre medio, como... Sí, bueno. Pero eso es interesante, y aquí quizás es donde nosotros creemos que en realidad hay varias áreas del conocimiento, saberes, que están súper mezclados. O sea, cuando hablamos de desarrollo científico... parece que nos caímos, Luna. Chuta, ¿verdad? Oh, Dios mío. ¿Volvimos? Parece que volvimos. Sí, fue como una pausa, ¿sabes? Video en vivo en pausa. Internet ya no está tan bacán. Bueno. Gente, perdón. Como... Hemos vuelto. BTR. Sí, estamos, nos veo. Sí, digo como esa estupidez de mi internet es tan bacán. Perdón, no hemos caído, pero hemos vuelto. Pues nos recuperamos. Hemos vuelto. No sé en qué estábamos, po. Estábamos hablando del desarrollo científico y de cómo al momento de pensar el desarrollo científico también se vincula con otras áreas del conocimiento. Pues, y el desarrollo científico se puede entender como un avance lineal, como una acumulación de conocimiento, y que en eso va avanzando, pero también se puede pensar de una manera mucho más dinámica y como revolucionaria y con saltos bruscos que hacen como cambiar paradigmas respecto a lo que se ha pensado en la ciencia. Y ahí en realidad depende como de qué posición como teórica y ideológica nos queremos parar detrás de los desarrollos de la ciencia. No sé qué opinión tenés tú en eso, Ernesto, pero por lo menos yo me paro más en la idea de el dinamismo y no tanta la linealidad y como la acumulación científica para ir avanzando, sino que también existen estos saltos bruscos que hacen decir como chucha, estuvimos pensando esta weá mucho tiempo, pero en realidad no es así, y existen como los cambios de paradigma en el desarrollo de la ciencia. Aquí es donde sale la socióloga Luna, pero sí, todo el rato yo estoy contigo. Igual como que me pasa es que yo creo que aquí además hay algo como asociado, que en el fondo como cuál es el concepto cultural detrás de ciencia también, pues, como queráis o no, esa pregunta está. Que lata lo que estamos hablando, gente, comente, porque si no yo siento que estoy dando la cache que los aburro. Pero como que entendemos por ciencia al final, porque no sé, pues como la economía, como partiendo de algo bien elemental, como es ciencia no ciencia, las ciencias sociales, ¿cachai? E incluso más allá de definirla como ciencia o no ciencia, como en esta pelea como eterna, una pelea muy clásica como de la vida, como yo creo que también lo interesante ahí es como cuál es como la connotación cultural que hay en ciencia. Por ejemplo, ahora que le llamemos a todo ciencia, o esta necesidad de llamar todo ciencia, tiene que ver con que la ciencia está un poco como idolatrada, pues lo que hablábamos la otra vez, como de si es ciencia es verdad, y como creemos eso, entonces como yo creo que eso también como pone muy en estas posturas que tú narrabas y antes, ¿cachai? Como obvio, si la ciencia es verdad, como tiene mucho más sentido como esta idea como lineal, ¿cachai? Como en el fondo vaya acumulando verdades, ¿cachai? Claro. Versus en lo que hablamos el otro día, desde el fondo como tiene que ver con cómo vamos entendiendo, cómo vamos como comprendiendo, y eso puede tener cambios radicales al final, como completamente radicales, como y hay. Yo les contaba los de la gravedad el otro día, pues como que yo creo que ese es un súper buen ejemplo, ¿cachai? Sí, completamente. No, y como también ahí después va asociado a otras cosas. ¿Sabes qué me acordaba después justo del programa?
Oye, Pajarita, María Pajarita dice como que la música no le pega. Estamos escuchando a Bad Bunny, amiga. Porque Y nosotros estamos hablando de esta wea. es un Pero súper me buen disco. encanta. Me Es un encanta. súper buen disco. La Luna me dijo que pusiera música bailable. Y Hablar de esta wea como. Así como seria. sí, ¿qué ponemos? Así como música adulta. La séptima No, de pero- Beethoven. No, pues. No, porque la gente tiene que saber de ciencia así como se sabe las canciones de Bad Bunny. Exacto. Esa es la wea. Exacto. Sí, bueno, ya voy a cambiarlo para que no llore. Por una weá Pero súper bueno. random, súper random. Yo creo que hay que poner a Gilda, weón. Ya, si tú pedís Gilda, ponemos Se Gilda. acabó. Y se acabó. Oye, ya, pero... Eso, que les contaba, pues como que me acordaba el otro día, hoy la hueá buena, que onda como en la Edad Media, yo esta hueá la supe más por literatura, como leyendo. ¿Cachai? Como, ni siquiera como por estudiar ciencia, pero como habían enfermedades que son el colmo de lo cultural, ¿cachai? Como, por ejemplo, la histeria, que era como la falta de sexo de las mujeres que provocaba así como que se volvieran histéricas, y solo eran las mujeres. Entonces era una enfermedad que, en Edad Media estamos hablando, que se presentaba sobre todo como en... que se presentaba sobre todo como en monjas o en solteronas. Como la weá no puede ser más nefasta, po. Terrible, po, weón. Oh, Terrible. Absurdo, Terrible. ¿cachai? Y como al final eso también está asociado como a entender las cosas, pues al final ese es el cambio de paradigma también, es un cambio cultural de paradigma, ¿cachai? Como Sí. ahí lo que está imperando no era como lo que hoy día entendemos por ciencia, ¿cachai? Está inspirando como la cultura, pues completamente. O por ejemplo, ¿cachai? Que cuando la gente así como estaba ganosa, se le diagnosticaba dentera. ¿Ya? Esta weá sale como en La Celestina, como en la obra de teatro La Celestina. Como que le dicen, es que ya tiene dentera, está en la pieza porque tiene dentera. ¿Y sabes qué es la dentera? Te va a encantar, amiga. ¿Qué cosa? Me encanta este momento cultural. Ah, mira, weón, qué gran aporte. Alguien dice, no era falta de sexo, era falta de orgasmos. Sí, estoy de acuerdo. Oye, y Nacho, no cacho, me encanta. Dice, desde mi ignorancia científica, ¿es posible probar vacunas de otra forma que no sean seres vivos? Vamos a comentarla, porque Bueno, depende de la bacán. vacuna. Sí. Eso, y no se preocupen de como la ignorancia científica, eso tiene que ver precisamente porque nos han alejado del conocimiento y nos han alejado de la ciencia. Así que hay que hacer todas las preguntas, todas. Eso, pregunta. Así que, Ya, pero quiero decir lo de la dentera, porque les voy a intentar y un dato cultural bacán. La dentera era porque la gente hacía así como la chupada de muela, entonces en ese chupada de muela, como que apretaba los dientitos, ¿cachai? Entonces cuando la gente estaba así como echándole la cachaiga, ¿no? Así como dentera. Entonces en la Celestina dice como, esa niña la encerramos porque tiene dentera. Pero Esa así le buena pasa me a mi al amiga. chiquillo de que pasa algo. De que... Ya, maravilloso. Sí, igual me encanta. ¿Vamos con vacuna? Sí, pasemos a las vacunas, pero solamente para hacer una síntesis como del desarrollo científico, por lo menos como nos gusta pensarlo a nosotros con el Ernesto, es que está muy ligada al desarrollo de las sociedades y que también es dinámico, que no es solamente una acumulación de saberes, aunque por supuesto que son necesarios. O sea, hay mucho que desarrolla hoy día en las matemáticas, en la física, en la química, en la biología, que por supuesto que tiene que ver con lo que ya se ha ido trabajando, pero también puede implicar dinamismos que no solamente son lineales. Y que por supuesto que va a estar vinculado a los propios como descubrimientos que permite la ciencia, pero también a, no sé, pues cómo la tecnología está vinculada con nuestros modelos económicos, con las prioridades políticas, con las problemáticas sociales, con nuestras prioridades culturales. Todo eso está vinculado y es importante reconocerlo como tal. Una a la otra, pues, como viceversa también. Como, sí, es muy claro, como una vez leí, no me acuerdo bien cuál era la frase, pero decía como, la masturbación es al sexo como la matemática es a la física. Y es porque como que la física necesitaba de la matemática, ¿cachai? Pero en el fondo como que una igual a la otra, ¿cachai? Como, de hecho, muchos desarrollos matemáticos nacen de físicos, ¿cachai? Como... Masturbándose, así mezclando todo, ¿cachai? Pero bien, autoplacer, autogestión del placer. Lo hablamos el otro día en Trino de Agua. En verdad, bueno, y muy necesario en estos tiempos, muy necesario. Y para no depender, para no tener dependencia emocional. Ya démosle con todo con vacunas, está bueno. Ya hablemos de masturbación también. Oye, pero de repente un programa así como netamente de sexualidad, de enfermedades. Bueno, si es que hay nuestra people como que
lo solicita, podemos preparar algo. Sí, me gusta caleta. ¿Cachai? Que a todo esto, para que sepan también, tenemos un capítulo agendado que puede ser así como el capítulo freak, el del apocalipsis. Porque hay 2 preguntas muy buenas del apocalipsis. Sí, buena. Tenemos un programa de como un popurrí de Juan Gabriel, pero de weas. Como una wea muy buena, que es como los límites del universo. ¡Wow! Bacán. Oye, mira. Ahí vamos a tener una invitada especial. Esta pregunta también es buena como para un programa entero cuando hablemos como de farmacéutica, industria farmacéutica. ¿Por qué se dice que las vacunas son más que nada un negocio, pero muchas te ayudan? Buena. Porque yo creo hoy día podemos como hablar un poco de cómo funcionan las vacunas y un poco de la industria como por encima, pero eso es un análisis social también, pues se la tira Lucía Acevedo y como, bueno, la va a morir. Sí, bacán. Ya, terrible importante. Ya, pues partamos un poco como respecto a las vacunas. Podemos como si tuviéramos que definirlas, así pues como en términos generales, como a qué, cuando hablamos de vacuna, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vacuna en el fondo, como, ¿qué recordamos de la clase pasada? Del programa pasado, me sale el profe interno. Como el sistema inmune, de alguna manera, tenía este sistema no específico, pero también este adaptativo, el específico. Y que se iba desarrollando en función de algo. Entonces vamos a decir que una vacuna es algo que ayuda a desarrollar este sistema como inmune adaptativo específico para distintas enfermedades. Entonces de alguna manera prepara al cuerpo para esta posible enfermedad. Y en ese sentido también como que es una medida de salud preventiva, podríamos decir. Sí, ahora, pues sí, lo interesante es cómo lo hace. ¿Sí? Eso, pues, como qué es lo que hace. Y es interesante porque cuando se habla de la historia de las vacunas, obviamente existe como... Es que obvio que es por esto, especificidad. Como que no es un concepto clave. Como que no puede ser el programa sin esta hueá al lado. Sin tener que dar algún ejemplo con el enchufe. Es una hueá maravillosa. Sí, me encanta. Pero no, es interesante porque obviamente como todas las weas de la ciencia hay un padre de, porque siempre fueron hueones, porque obviamente que las mujeres que trabajan eso eran pocas, pero además estaban como hiper invisibilizadas. No, y si lo sacaba una mujer nadie lo pescaba, así que lo tenía que sacar a nombre de su esposo, ¿cachai? Lo iba a tomar un hueón y lo iba a sacar, sí, exactamente. Pero hay como datos, como, bueno, aparte de ese inicio formal, hay como algunos datos previos, pues, que tenían que ver con no sé, como, por ejemplo, como beber el veneno de la serpiente como previamente para que el sistema inmune generara los anticuerpos necesarios para después enfrentar esas sustancias tóxicas que el cuerpo iba a reconocer a partir de lo que veíamos en el programa anterior, con lo que también tú mencionabas ya ahora, que es como la inmunidad específica, como adaptativa, como ese ladito de nuestro sistema inmunitario. Entonces, al final también son prácticas como que también tienen como muchos años previos a lo formal prácticamente de la medicina y el desarrollo científico ligado a eso, sino en como que te como de manera adrede al final, no sé, pues como beber un veneno probablemente como en cantidades muy menores a las letales y que el cuerpo vaya generando los mecanismos y las estrategias para poder enfrentar esas toxinas. La medicina china caleta de eso también, como anda por miles de medios también, y que lata que no tengamos, como ahora que lo pienso, podríamos hacer algo así como más salud intercultural, porque obvio que los pueblos originarios como indígenas de todas partes, no solo originarios, como en este concepto igual un poco fascista, como de el origen y en un lugar y una nación, pero estos pueblos como indígenas o diversas como culturas previas como también lo hacían de otra manera, pues, como de hecho yo cuando decía y eso decía es como cuando la abuelita te dice deje que el niño coma tierra nomás porque así como se hace más fuerte, como es el mismo mensaje al final, también es esta lógica de vacuna como de que se prepare para sí, o lo de la peste cristal o así como no, que se enferme ahora mejor, y la mamá si se enfermaba uno de los 5 hermanos como ponía al huevón, a todo encerrado en una pieza para que le dé una vacuna, pues, ¿cachai? Como sí. Estáis vacunándolos de una manera como, no aguja, básicamente, pero anda. Pero al final es exponerte como al patógeno o a la sustancia tóxica para que el cuerpo pueda generar los anticuerpos. Y bueno, y cuando esta wea sale como en términos formales, que es en el siglo XVIII,
es precisamente como para la viruela, pues cuando se genera la vacuna para la viruela, y bueno, por lo que leímos, que quizás no como que igual es como yo lo encuentro como divertido, es porque este weón, como el que la creó, como que oyó a una campesina. Francis Hum, ¿de él estás hablando? De él, precisamente. Como que oyó una campesina que decía que ya no se iba a contagiar de la viruela porque ya se había contagiado como por la viruela como de su ganado, ¿cachai? Y precisamente ahí está la observación científica, ¿cachai? Y eso es lo como que en términos científicos se mira y se problematiza, y por ende, bueno, se ponen como a experimentar y toda la weá, pero es como, bueno, como que ella ya había hecho como esa conexión causa-efecto, como ya me contagié de mi ganado, no me va a volver a dar porque probablemente mi ganado lo ha tenido y a mí no me ha vuelto a dar, ¿cachai? Y ahí hay algo, pues. Entonces ahí está cómo funcionan entonces las vacunas. Qué hermoso el detalle. Sí, muy bello. Entonces, quizá ahora podría hablar, Ernie, como de las vacunas, como de la primera generación, segunda generación, que eran elementos que a ti te... Sí, miren, en términos sencillos, como lo primero entonces que nace es como muy desde esta lógica, como tener el bicho antes, ¿cachai? Como decimos por el bicho, por ya sea el virus, la bacteria, entonces como contagiarte antes de alguna manera y con eso generar las defensas. Ahora, como evidentemente no es contagiarse así como a la mala, po. Oye, quiero decir que a propósito de esto está súper bien que escuchemos Bad Bunny por Bichillal. Gracias. Bichillal, el bicho. No era la idea contagiarse como en mala, po. Entonces lo que se hace es que hay como de dos grandes tipos en esta primera como generación, que es tener como los viruses debilitados, como en pequeñas cantidades, concentraciones, por así decirlo, como que no sean peligrosas. Versus también la posibilidad de, porque bueno, ya sabemos que los virus no tienen vida, entonces no podemos hablar de virus muertos. Versus en contraposición a las bacterias, que serían estos microbios, microorganismos o diferentes como microbios en general como infecciosos, que podían sí mandarlas muertas, pero como estaba el organismo completo, a pesar de estar muerto, muchas veces funcionaba. No en todos, porque también depende de cómo contagiaba, cómo era el proceso, como infeccioso detrás de esa bacteria. Pero en el fondo es ingresar, y esto igual es como la cultura más popular, como lo más que se sabe de vacunas tiene que ver con esto, como de meter el bicho debilitado en tu cuerpo, ¿cachai? Como ya sea el virus en pequeñas cantidades o medio atrofiado, o meter la bacteria o el microbio en muerto de nuevo como atrofiado sin los factores como problemáticos. Como ahí lo que le pasaba a la señora también, como lo había tenido ella con sus vacunos, como claro, entonces no iba a tenerlo. Como esa sería como la primera generación, como y lo más clásico en vacunas. El punto es que de alguna manera, y bueno, ahí un poco lo interesante es que uno también se exponía, y ahí por eso de hecho mucha gente como que hay cachado eso como de que pasa mucho. Bueno, en mi rubro los profes como que nos ponen la vacuna con la influenza en general en los colegios. Y en salud también, pues como a mucha gente le ponen la vacuna, pero los profes obvio que estaba el que decía así como, no, yo no me pongo la vacuna, porque si me pongo la vacuna, me enfermo. Y puta así, pues, como esa es la lógica. No, y ahí como no, yo 5 años me puse la vacuna y me enfermé a los 5 años, y ahora no me la puse y no me he enfermado. Probablemente es porque te la pusiste antes, amigo. Probablemente porque ya la tenía anteriormente desarrollado tu sistema inmune. El sistema inmune trabajando. Pero eso, pues entonces como ahí está un poco el punto de como esto de ponerse las vacunas. De hecho aquí interesante porque también así funcionan los animales. Yo vengo a vacunar a mi gato, entonces ahora puedo decirlo. Le puse la triple, como la tercera triple además. Y eso es lo que van haciendo, pues como poniéndole el bichito debilitado o de nuevo como atrofiado, muerto, dependiendo del bicho que sea, el tipo de bicho, como cómo contagia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto también después de una larga temporada de pruebas. Como yo ahí les voy a dar como el dato, porque en verdad es brígido cuánto se demora en desarrollar una vacuna. No es como una cosa de un día para el otro, es una weá así absurda. Y después ya están las de segunda generación, que en el fondo es cuando se dan cuenta que no es necesario meter como al bicho completo, sino
lo que hablábamos el otro día, por eso acá mi enchufe. La Lucía Saledo dice que parece que vendiera enchufes, ojalá, porque soy súper bueno haciendo esto. Pero la especificidad. Entonces, en el fondo, decíamos que el bicho tenía algo que hacía que se fuera específico para esta célula, para las células de nuestro cuerpo en este caso. Pero ese algo no es el bicho completo, es una partecita del bicho. Entonces ahí es cuando se empieza a desarrollar que podemos hacer que esta parte específica como generar sintéticamente, es decir, como a través de laboratorio, de todo un proceso como químico, como de desarrollo científico en el fondo, esta parte específica y no meter todo el bicho. Eso en general se hace con proteínas, de hecho. Como bueno, el otro día hablábamos. Yo esas las que quería hacer en esa época era una novedad cuando yo estaba en la universidad. Pero después también, no solamente eso, porque hay bichitos que funcionan por toxina, como un compuesto tóxico. Es una toxina, ni más ni menos que un como la antitetánica, por ejemplo, que son compuestos tóxicos que pueden ser productos de, no sé, pues bacterias o productos de virus y weas así. Pero no es directamente el bicho, sino que lo que produce el bicho y con eso también se sintetiza y se crea. Ya que eso lleva ya más tiempo. Las de proteínas, como de sintetizar como estos factores específicos, es lo más nuevo como en términos de vacuna. Y que en el fondo ahí no te metís la enfermedad y esa es como por eso se llama de segunda generación, porque en el fondo tiene esto positivo, pero de alguna manera sí generáis que tu sistema inmune se adapte a tener defensas para este bicho en específico. Oye, es que cacha que esa wea es muy interesante, las de segunda generación, porque, por ejemplo, está la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH. Y la vacuna lo que tiene es entre varios compuestos, pero ¿por qué? ¿Cuáles son como sus ingredientes? O como el que nos interesa conversar ahora. Me encanta este momento, quiero traer como una olla. No, es que este momento es como si de la olla, es que aquí esto se va a mezclar mucho con lo que hemos estado viendo respecto a la estructura de los virus, porque lo que trae esa vacuna, y como que me emociona, es que tiene una proteína de la cápside, ¿cachai? Y recordemos cuál era la cápside. Pues la cápside, cuando hablamos de la estructura del virus, recordemos que había un material genético, ADN o ARN, y tenía una cápside que era hecho de proteínas y por fuera habían algunos que tenían una envoltura lipídica. Entonces, en esa cápside de proteínas, la vacuna contra el papiloma humano trae proteínas de esa cápside. Entonces, recordemos que en la cápside tiene aquellos elementos que van a ser reconocidos por los receptores de la célula, y ahí es cuando Ernesto hace la mímica con exacto. En la cápside tiene esos elementos que van a ser reconocidos por la membrana de la célula y ahí va a ingresar el virus. Entonces, ahí tenemos como un ejemplo a partir de lo que estaba explicando el Ernesto. Sí, qué bonito. Como te iba a decir algo en relación a eso, que era una estupidez. Y yo así como muy serio me decía una estupidez, como que alguien haga el meme como en el que sale el doctor Utonio haciendo como la mezcla de la vacuna para el papiloma humano. Eso, gracias. Por favor, háganlo. Y echando una proteína de la cápside. Oye, maravilloso. Encuentro que es bonito ese tema porque además, bueno, ahí después, esto es súper como nosotros lo estamos simplificando así como al máximo, porque en verdad encontrar cuál es el suena como súper sencillo con el enchufe, ¿cachai? Pero en verdad es súper complejo porque estamos hablando de miles de posibilidades. No es como que la célula tiene un hoyito y todos entran por ese hoyito como en el enchufe, ¿cachai? Como hay miles de posibilidades, miles, pero sí cientos. Entonces, como puede ir cambiando de una manera así absurda. Y de hecho, como de nuevo lo que hablábamos de, por ejemplo, la vacuna de la influenza, como va cambiando también un poco como ese funcionamiento y por eso nos vacunamos todos los años, bla, bla, bla. Entonces, un poco eso. Hay preguntas buenas en relación a lo que hemos ido viendo de vacuna. La primera, súper particular y como que no tiene que ver con las vacunas. Dice, oye, ustedes siempre están en vivo. Y sí, pues los programas acá son en vivo, amiga. Solo que nosotros somos como el único programa que va a las 6 hasta ahora. Yo creo que por eso siempre nos pilláis. Pero hay otros programas. Ve la programación, eso. Buena onda. Y, sí, hay durante todo el día. Ya, mira, aquí dice, ¿por la proteína del virus o enfermedad? ¿Ok?
¿cachai? En muchas enfermedades se crean con proteína porque se da de este tema. En general, como esta parte específica que decíamos, es una proteína y como por eso se sintetiza desde ahí, en general. De nuevo, puede ser que sea otra cosa. Yo en mi opinión, como para mí las pulentas, así, pero las pulentas del cuerpo son las proteínas. Sí. Las pulentas cumplen demasiadas funciones. O sea, bueno, evidentemente hay como muchos compuestos que son muy importantes, pero las proteínas son las pulentas, así sí. Realmente, y juegan un rol muy, muy importante cuando refiere a, no sé, identificación entre la célula con, en este caso, un ser extraño, con el lugar que ocupan en los receptores, en la cascada también de señalización, ahí de las proteínas, porque también las enzimas son proteínas, como que, en verdad son las pulentas. Las realmente también como para que, como volviendo un poco de nuevo a la estructura, como que hay que pensar que las proteínas, nosotros decimos las proteínas, o las proteínas como si fueran como piezas de rompecabezas 3D en el fondo. Como que por eso funcionan para todas estas cosas, porque en el fondo como tienen posibilidades de encaje, tienen también posibilidades de generar campos magnéticos positivo y negativo, y con eso también afinidades. Entonces en el fondo, no así como otros compuestos que son mucho más sencillos o como mucho más simples, por decirlo de alguna manera, no están así tampoco, claro. Pero las proteínas tienen como múltiples más posibilidades, entonces de ahí también que funciona así. Importante que es la proteína, claro, del virus. Como ahí también estaba buena la pregunta, yo creo por eso, porque, bueno, del virus o la bacteria, en verdad, porque es la proteína del agente patógeno. Tú querés lo malo, ¿cachai? El bicho. Claro. Entonces las vacunas traen la proteína que tendría el bicho, no la que tenemos nosotros. Recordemos que en términos generales el sistema inmune va a hacer esa detección, pues detectar lo que no es de mi cuerpo. Entonces, recordemos que, no sé, la defensa de la patita del sistema inmune, que era inespecífico, identifica la hueá que es rara, como la hueá infiltrada. Esta hueá es rara, independiente de si es una hueá como artificial, de si es un virus, si es una bacteria, esta hueá es rara. Y después el sistema inmunitario específico, adaptativo, va a identificar particularmente qué es. Entonces, eso es como, nuevamente, como lo bonito del desarrollo de las vacunas, evidentemente vacunas que han permitido y han tenido como consecuencia beneficios para la salud pública, en realidad. Precisamente porque tienen detrás todo ese estudio y todo ese descubrimiento y todo ese probar cómo va respondiendo el sistema, y bueno, a partir de los elementos que ya mencionábamos. Y quizás con esto podemos darle como el paso a no sé, el desarrollo en Chile del Programa Nacional de Inmunizaciones versus el movimiento antivacuna, como qué consecuencias o desde dónde se piensan y cuáles son como las relevancias de poder discutir estos temas también. De hecho, ahí yo creo que también, como pensando también que Chile es un gran referente en términos de vacunas. Me encanta a mí contar esta parte de la historia porque todos van a conocerlo. Pero hay una bueno, acuérdame que hay unas preguntas que quiero comentarte. Pero onda un poco como que Chile, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis, una de las vacunas de la hepatitis, porque todos sabemos que hay de diferentes tipos de hepatitis, la hizo un chileno, y no cualquier chileno. La hizo el papá de Fran Valenzuela, ¿sabías? Fran Valenzuela, su papá tiene la patente de la vacuna de la hepatitis B, si no me equivoco, la B no sé cuánto, pero una de las vacunas de la hepatitis la hizo el papá de Fran Valenzuela, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Yo cuando quería hacer vacunas, supe esas cosas. Sí, entonces, como que Chile es referente en términos también de desarrollo científico desde ahí. Como el papá de Fran Valenzuela, todos lo conocemos de alguna manera, ¿cachai? Entonces, como que es interesante ver también cómo está este Programa Nacional de Inmunizaciones, y también porque ahí también hay mucho que decir de como el desarrollo en términos de calidad de vida, de esperanza de vida que tiene en Chile como a partir de políticas públicas como esta, versus el movimiento antivacuna. Sí, porque de hecho ha permitido que disminuya una cantidad enorme de enfermedades que muchas veces quizás se malentiende cuando dicen como esa enfermedad está como erradicada, ya no, como que no existiera más. Eso no es tan así, ¿cachai? La enfermedad sigue existiendo, como que esos microorganismos que las provocan siguen existiendo. El problema es que, o sea,
lo positivo es que hoy día tenemos una población y desde recién nacido empieza el programa de inmunización nacional y transversal que ha permitido que la gente hoy día no se enferme precisamente de esos microorganismos. Y quizás en el programa de inmunización a nivel nacional, yo creo como que tiene muchos elementos de lo que nos gustaría precisamente en nuestro sistema de salud en términos general, ¿cachai? Que es decir, poder tener acceso de manera de manera como transversal a toda la población, donde todos los dispositivos como del Estado se ponen a disposición para que la gente pueda acceder a por lo menos el programa de inmunización, que yo creo que es un beneficio, ¿cachai? Como a todas luces. Y aquí quizás voy a develar toda mi posición contra el movimiento antivacunas, pero creo que una irresponsabilidad social no acceder o negarse a acceder a ese plan de vacunación nacional, como de inmunización nacional. Y creo que se haya incluido la vacuna contra el virus del papiloma humano también es muy importante, porque es una enfermedad que tiene una prevalencia también importantísima. ¿Qué es prevalencia? Sí, pues caché, como en las mujeres. ¿Qué significa prevalencia? ¿Qué significa prevalencia? Es buenísima, tiene que ver. Como tiene una prevalencia, ¿qué es prevalencia, amiga? Perdón, como para decirlo en términos muy, muy sencillos, como la cantidad de casos, la cantidad de nuevos casos que van apareciendo, como en este caso, porque no es una consecuencia directa, pero el virus del papiloma humano genera determinadas lesiones que pueden terminar en cáncer como de útero, como se llama normalmente, pero que son como cervicuterinos, que también genera las verrugas genitales también, entonces distintos tipos de lesiones y que pueden derivar en cáncer. Oye, hay hartas cosas y de hecho alguien preguntaba por cáncer. Yo creo que hay que hacer un capítulo aparte de cáncer, porque cáncer, vamos a hablar mucho de cáncer, y porque es muy específico al final también, como que no tiene que ver con necesariamente un bicho que entra, como que hay diferentes, como el mundo del cáncer. Pero además quería decir, porque además como creo que es súper importante lo que decís, porque como de alguna manera es como la noción social que hay detrás de la vacunación, ¿cachai? Como, o que tiene que ver con lo mismo que nos tiene hoy día encerrados, ¿cachai? Como que yo esté encerrado es porque puedo tener el virus y contagiar a otro. De hecho ahí me acuerdo de, no sé, por ejemplo, el virus que genera esta cuestión del papiloma humano. Es un virus que tenemos todos en nuestro tracto digestivo, como de la boca al recto, ¿cachai? Como es parte de nuestra flora intestinal. Entonces, en verdad, como qué importante, si hay una prevalencia alta, es decir, hay una gran cantidad de casos para la población que tenemos, como que se incluye esta vacuna para algo que es tan presente en nuestra vida, ¿cachai? Como que en verdad puede aparecer de cualquier manera, ¿cachai? Como heavy, como al final, claro, cómo es tan importante estas medidas de protección que finalmente, incluso en términos económicos, pueden generar como que hayan menos gastos, ¿cachai? Sí, pues sí, totalmente. Si al final, claro, como que estas decisiones del sistema de salud tampoco es como... O sea, toda esta weá también está vista como por estas variables como económicas que son costos que en el futuro cargaría el sistema de salud, ¿cachai? Ahora, si es que proyectamos y quisiéramos, yo creo que la posibilidad de una nueva constitución en términos de salud tiene que permitirnos eso, que es tener un único plan nacional de salud y que no exista un sistema mixto como lo tiene Chile hoy día, que es como privado una parte y público otra parte, sino que un sistema único, bueno, y ahí por supuesto que también solidario, para todo nuestro país, o toda la gente que habita nuestro territorio, es también pensarlo así, ¿cachai? Obviamente que mientras podamos tomar las medidas preventivas para que la gente no enferme, bueno, evidentemente, ¿cachai? Y estas medidas preventivas han demostrado que se disminuye como la cantidad de enfermedades para las cuales se han creado las vacunas. Y aquí quizás es importante como hablar del movimiento antivacunas, porque yo lo que estuve como leyendo en como unos papers del movimiento antivacunas, es que claro, generalmente se habla de ese estudio que relacionaba las vacunas con el autismo, sí. Pero en realidad hay movimiento antivacunas de mucho antes. De hecho, en verdad, de muchísimo tiempo. Los Amish. Anda como la cagó, como hay miles de personas que rechazan el desarrollo científico. Sí, pero que eran espacios como organizados también, ¿cachai? Contra las vacunas. Sí, espacios organizados así, pero
bueno, en verdad como muchísimo tiempo, como, bueno, no sé, habían como sociedades antivacunación, ¿cachai? Como en Estados Unidos, había una liga contra las vacunas en Inglaterra y weas así. Entonces, en verdad es algo muy como hace muchísimo tiempo pues, que se desarrolla en estos espacios. Y yo creo que tampoco quiero como decir como, bueno, la weá estúpida, como que probablemente cuando no tenéis demostración de que la vacuna efectivamente sirve, obvio que hay que ponerse como en la posición de por lo menos la duda, ¿cachai? Que esa weá es muy válida, como que no es como, weón, vacuna que aparece como sí, obvio, ¿cachai? Bacán. No, como que tiene que poder tener un respaldo como de evidencia de que la población ha permitido disminuir el número de enfermedades o de contagios. Yo creo que por eso estamos haciendo esto, ¿cachai? Como en el fondo el derecho, estamos hablando de derecho a la ciencia, evidentemente como si no tenéis como no sé cómo decir background en español, pero como en el fondo como un conocimiento previo. Se dice en español. No, perdón, qué vergüenza. Como un conocimiento previo como en relación como a ciencia, ¿cachai? Como obvio que podéis caer en simplismos que en el fondo por desconocimiento nomás al final, pues sí, onda. Porque además hay que pensar que las vacunas, claro, hoy en día entendemos que funcionan también porque funcionan a nivel de un proceso histórico social, ¿cachai? Pero tú como ser humano con una vida limitada de 80 años en este paraíso que es Chile, como en este oasis de Latinoamérica, te acabó, como que es difícil ver cómo el impacto de las vacunas, ¿cachai? Como nosotros no vamos a notar qué pase con las vacunas, como las consecuencias de las antivacunas no se van a ver a simple vista en nuestras vidas, ¿cachai? Como se van a ver largo tiempo. Y es un poco lo que pasa también como con todo lo que tiene que ver hoy día también con la ecología, la sustentabilidad, como en el fondo, claro, ahora nosotros estamos recibiendo muchas de las consecuencias de procesos que llevan siglos, ¿cachai? Onda, de la revolución industrial para acá y antes incluso, ¿cachai? Como la agricultura, como erosionando suelo está de onda cuando el hombre dejó de las cavernas, ¿cachai? Como antiquísimo. Sí, entonces es heavy, pues heavy. Yo creo que ahí de hecho como que es interesante también como ahí, perdón, es que leo comentarios graciosos entre medio de preguntas como menos graciosas, pero buena onda. Como también lo que decía Nacho No Cacho, como de cómo es el desarrollo de las vacunas y de qué manera, ¿cachai? Porque tiene que ver con estas dos tipos de vacunas que un poco comentábamos. Y yo creo que es interesante también como para poner perspectiva de amigos, como a mí me encantaría decirles que sí, pero la posibilidad de que la vacuna como del coronavirus salga de aquí a fin de año es como nula. Imposible. No va a suceder. No va a pasar. No va a suceder. Entonces como un poco hablar de eso. No, espérate, y que sucediera sería como real película gringa, como... Sí. Como hueón estúpida, como así, como película gringa donde ellos van, en verdad, como que la probaron como, no sé, o no la probaron como en sí mismos y salvaron al mundo. Y todos quedamos endeudados con ellos. No, y además como que yo empezaría ya así como con suspicacia. Ahí sí que saldría mi escéptico, así como alguien inventó este virus, ¿cachai? Como sí, tiene la vacuna preparada hace infinito, sí como... Así que no va a pasar. Y si pasa, conche mi madre, toda esta hueá ha estado maquillada. Sí, no, mira, qué lindo lo que dice Lucía. Bueno, siento que nuestros corazones se llenan con estos comentarios, por eso lo voy a leer. La ciencia no les conviene al sistema económico porque pierden. Como muchas veces el desarrollo científico no conviene. Heavy. Sí. Yo ahí hablaba... O muchas veces es servil también. Es servil también, sí, completamente. Lo que hablábamos la otra vez de la gente de la leche, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Oye, pero hablemos entonces de desarrollo de vacunas. Como contarles, en promedio, una vacuna, así como lo normal, se debe demorar como 18 meses en desarrollarse. 18, no sé por qué dice 18. Y pensando como en gente dedicada absolutamente a desarrollar la vacuna específica para esa cuestión, porque acá de nuevo, pensemos como contralógica, ¿cachai? Como dijimos, las vacunas lo que hacen es desarrollar el sistema inmunológico específico, por lo tanto las vacunas son específicas, ¿cachai? Como no hay una vacuna general, así como qué hermoso sería, ¿cachai? Pero no, como son específicas, entonces gente trabajando para la vacuna del coronavirus específico que hoy día nos ataca, ¿cachai? Como y que de nuevo ya dijimos que va mutando, entonces como este proceso, considerando la adaptabilidad, la mutabilidad que tiene
el coronavirus probablemente sea más lento, ¿cachai? Como... Sí. Sí, pues tienen que, como que pensemos que hay muchas cosas que se tienen que poder como poder investigar en ese proceso, pues, y luego que ya está investigado, empieza el periodo de prueba. Y prueba que primero es con animales, con diferentes tipos de animales, prueba que después como... no sé, pues es con personas, como hay un número de personas, miles de personas que tenés que lograr para demostrar que una vacuna funcione, miles de personas que tienes que demostrar que están mejor después de meses de haberse puesto la vacuna, ¿cachai? Como... Efectos como secundarios que podrían generar, porque tampoco es como, no sé, a veces como que el mundo de la ciencia pueden existir como héroes, así como, bueno, yo me vacuno a mí misma para ver si esto funciona, pero en verdad esa weá objetivamente es una mierda, porque lo que tenéis que poder lograr, si queréis generar una vacuna, es que sea generalizable al final, pues, ¿cachai? Que lo puedan tener personas de distintos lugares, que han estado como enfrentadas a distintas variables, que, no sé, desde, como que no dependa como de la individualidad la consecuencia, ¿cachai? Millones de weas, sin pensar en que tenéis que tienen que ser testeadas. Sí, no, son miles, onda infinito. Y onda sin pensar también como en la dosis, que hay que regularla. No sé si alguien ve Grey's Anatomy, pero en este momento que Dr. Grey la doctora Grey con Derek hacen como un injerto y van probando como cantidades, esa weá es así, ¿cachai? Como onda... Y en verdad un mililitro, como una diferencia así ínfima, es importante. Puede ser la diferencia, sí. Como ingresa, intramuscular, como miles de cosas, como miles de variables. Son demasiadas cosas. Bacana ahí que hablaste de cómo se desarrolla una vacuna, porque del movimiento antivacunas, cuando aparece esta investigación que vincula el autismo con una vacuna en niñas, como que ese paper que sale como a finales de los 90, como el 98, paper que después la misma revista que lo publicó como que lo sacó y toda la weá, se probó, no sé, ¿cuánto? Como que por lo menos lo que yo vi, como que no sé, 12 niños. ¿cachai? Sí, no, era muy poco. Era... Muy poco. De aquí como de nuevo, anda absurdo, como 12 niños no es nada. Como... Nada, pues nada. Oye, aquí también como... Pucha, yo creo que tenemos que tener un capítulo como hablar solo de eso, pero como la diferencia de correlación y causalidad, como nada, por favor que la gente lo entienda, porque estén relacionadas cosas no significa que una provoque la otra, como no es causal, como... Claro. Pueden estar relacionadas, ir juntas, pero no necesariamente la presencia de una causar la otra. Exacto. Y eso como que al momento de investigar lo que sea, en el área del conocimiento que sea, es muy importante tenerlo claro, como en las diferencias que tiene. Ni siquiera en términos de ciencia, además estamos hablando aquí como de todo. De la vida. Cualquier investigación como... Es real. Entonces, sí, súper complejo. Y ahí, bueno, la pregunta de Nacho Mocacho, si se podía hacer como sin animalitos. En general, no, como, o sea, igual depende mucho del tipo de vacuna que estés desarrollando, pero necesariamente está como muy estandarizado, como en el fondo que hay un procedimiento de primero probar en, no sé, ratones, después en primates, como que hay como, y justamente también como por las similitudes en relación también a lo que estoy buscando, como si vaya a probar algo que tiene que ver con el sistema inmune, no va a ser lo mismo que si estáis probando algo que tiene que ver, no sé, pues como con extremidades o injertos de piel, como va a cambiar, porque en el fondo como está estandarizado un poco, como cuáles son los procedimientos para probar ciertas cosas. Y siempre pasan por animalitos, como lo mismo del testeo como de productos de belleza, de cosmética, por ejemplo. Hay gente que, o sea, hay lugares que no se hace en términos de belleza y bacán, pero es complejo porque además hay que pensar también lo ético de lo que implica detrás también, como incluso probar productos como, o sea, no productos, pero como insumos médicos, entendiendo como de salud en general, como en humanos directamente, como que esa es la otra opción al final, ¿cachai? Porque ahí también como en el fondo, ¿en qué ser vivo probarías si no? Como estamos hablando de enfermedades que aten con la vida, como... Claro. Como un virus necesita una célula viva. Se va todo de las manos.
Sí, porque aparte como que eventualmente uno podría generar un espacio de laboratorio donde tengáis como una célula en un ambiente y ver qué consecuencias genera, pero en el cuerpo esa célula no está aislada, po. Entonces tenéis que poder ponerla en un organismo completo para saber qué consecuencias tiene en ese organismo. Por eso la ciencia está manchada con sangre. Sí, no, y brígido. Porque además, como lo que decías tú, pues sobre todo en este tema de, bueno, hemos hablado caleta, ya va a pasar la hora, amiga. Son 3 para las 7. ¡Oh, no! Estábamos así maladísimos. Ni siquiera sonó Gilda. Nunca sonó Gilda. Nunca sonó Gilda. Estoy enfurecida. Ya, próximo capítulo, todo Gilda. Oye, Ya. pero yo solo quería decir como esto también de las consecuencias secundarias, ¿cachai? Al final como tienen que ver justamente con esto que decías tú, como podríamos probarlos aisladamente en células o en como tejidos generados sintéticamente, Claro. pero en el fondo que yo lo pruebe, no sé, como en un pedazo de riñón, ¿cachai? O en un corazón. ¿Han visto esos corazones que laten? Obvio que los que ven Grey's Anatomy sí, ya dijeron que sí. Como el corazón latiendo solito con la máquina. Como, ya, podemos probarlo ahí, pero no vamos a ver si lo que probamos ahí afecta, por ejemplo, al cerebro, como al estómago. Claro. Al hígado. La cagó. Como ahí, de hecho, como Pulento, piensan pulento ustedes, el pues cuerpo. cuando toman un antibiótico y este antibiótico te cae mal a la guata, ¿cachai? ¿Cómo anda? Claro. De ahí para Sí. adelante. ¿Cómo anda? Así absurdo. No hablamos nada de Oye, antibióticos tampoco. puta, no hablamos nada de antibióticos, pero Es quiero que las decir vacunas son bacanas. como el efecto secundario de la diarrea, que es pulento. Pero así en términos muy generales es porque si el antibiótico, recordemos, el antibiótico no se va a pitear al virus, recordémoslo muy bien, sino que a las bacterias. Bueno, hay un buen vamos a tener que hablar recordatorio igual, porque vamos sí. a tener que uno solo antibiótico. Pero antibiótico, Pero bueno. antivivo y como antibio de vida, como no puede ser viruses, porque aprendimos que no están vivos. Que no están vivos, Son recordémoslo. zombies, son zombies. Pero bueno, la cosa es que no generan esa diarrea porque se pitean a muchísimas otras bacterias también, pues, como las que nos hacen mal, como las que viven en nuestro cuerpo que nos hacen bien. Caímos. Y nos caímos. Dice que está volviendo a conectar igual. A ver, ¿lo logrará? Amigo, lógralo. Oh, no. Se cayó completamente. Sí, en esto siempre nos pasa esto cuando cumplimos la hora. Sí, brígido, como que a la hora pasa. Le voy a escribir a la Tenemos pena que- así como ¡clave! Tenemos que... ¿Y no te lo había mandado? Sí, es que hay que cambiarla después de una hora, yo creo, ¿cachai? Habrá quedado guardado, bueno, igual si no ya estoy grabando como nunca. Y estaba muy maladísimo. Oye, yo creo que sí, como que 6:50 tenemos que parar porque La si no cagó. nos caemos siempre. Es brígido. Como que la otra vez no nos caímos porque se cortó la mitad, ¿te acordás? Y Sí. como que según yo empezó de nuevo como a los 60 minutos. Uy, qué gracioso. Bueno, pero igual esto nos da la oportunidad de escuchar un Gilda. ¿Qué Gilda querí? Fuiste. Me encanta fuiste. Mira, me salió un herpes. Ay, no. No se me ha querido sanar. Qué Oye, cosa. podríamos hacer, ¿sabéis qué? Podríamos hacer una encuesta por pandemias y ver de qué hablamos el próximo capítulo, porque yo creo que el de sexualidad es entretenido, Sí, así bueno. como desde el rollo más como biológico, Ujú. antibióticos, Ya. belleza y salud, no sé, encanta. como temas, ¿cachai? Me gusta. Oye, ya entonces como volvemos a despedir, ¿no? Estoy poniendo yo la clave, por eso te pesco más o menos. Como... Y... ¿qué te iba a decir? Como... Y después de eso, o sea, le invito a la Fer para que hagamos el Eso. cambio, po. ¿Te tinca? Eso. Ya. Y ahí me despido yo. Ahí estamos, se supone que estamos lunes y estoy chupando un lápiz. Juegan en matecito. Ah, perdón, el matecito. Oye, se supone que estamos, yo no nos veo todavía. Deberíamos Vamos, estar Chile, sonando estamos de todo. vuelta. Sí, empezamos, a empezamos. ver, Ya nos veo. estamos La de gente se vuelta. está uniendo, volviendo. Ya, Siempre nos caemos después de una hora, gente. Tú uniste tu luna. tú también te uniste. Bien. Maravilloso. Oye, nada, pues decidimos con la luna mientras estamos en este backstage que vamos a poner una encuesta como para cuál va a ser el tema del próximo capítulo. Como para que así se prendan. Vamos a probablemente poner la opción de antibióticos, sexualidad, cosmética y salud. ¿Y Eso. cuál otra era?
No recuerdo. Pero vamos a poner como los temas que han salido Sí, los tenemos que han anotados preguntado igual. Porque ya igual como lo de virus, siempre podemos estar respondiendo como las preguntas Sí. que nos surjan, pero que también queremos pasar a otros temas. Sí, Oye, parece y bueno, una lástima, siempre se nos cae cuando llegamos a la hora. Nos pasamos, nos fuimos en la conversa de las vacunas, pero estuvo muy Aguante bueno. la vacuna. Sí, por lo menos las del plan de inmunización. Sí. No, y en eso es súper importante también ponerle la vacuna a los animalitos, porque ya hemos hablado de que hacen de vector de enfermedades. De hecho, las vacunas que les ponemos a los animalitos muchas veces tienen que ver con enfermedades que nos pueden transmitir a nosotros. Entonces, poner la vacuna a los animalitos. Qué bueno que haya salido también eso en términos como legales y de regularizarlo. Porque Sí. también es un plan preventivo al final para todos los seres. Como aguante. Sí, Corazoncitos. es verdad, es cierto. Eso. Oye, estamos escuchando a Gilda para despedirnos. Chao Nacho Nocacho, chao Lucía Acevedo, chao Andy, chao a la Belu Belu, la Luna, la Fran Mateluna, todos los queremos mucho. Y voy a decirle a mi amiga Malvita que se venga, porque Malvita... Porque se viene el próximo programa. Sí, que vamos a estar ahí, yo con la Malvita, y hoy día vamos a hacer una playlist de canciones para sobrevivir. Mira, ahí está llegando. ¡Preciosa! ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, bien, ¿y Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Aprendiste de vacunas? Aprendí de vacunas. Y me encantaron los datos históricos, lo encontré lo más choro, así como que una Bueno. señora cachara el año de la cocoa me parece demasiado bacán. Como me encantaría la historia de la vacunación. Todo muy fuerte, perdón. No sé qué está pasando. Ya paré. Pero oye, yo me despido. Sí, Voy a despide. seguir ahí el próximo programita con ustedes. Así que les mando un beso. Ahí nos vaya a ver. Obvio. Me encanta, me encanta. Oye, Ya, Fabi. que estén muy bien. Cuídense. Chao. No salgan. Chao, quédense en Luni la casa. Luni. Adiós. Chao, Luni Luni. Adiós. Chao, Luni Luni. Me encanta esto de Luni Luni.